Hola, hola. Bueno, acá estamos esperando a la licenciada Cecilia Martínez para arrancar la charla del día de hoy. Así podemos hablar sobre su especialidad, que es fonoaudiología, hoy en el Día del Fonoaudiólogo, y la relación con el método Tomatis, que también es licenciataria del método. Vamos a esperar que se conecte. Así vamos arrancando. ¿Por qué no pasa? Basta, hijo. Termina de comer. Tenemos unas cuatro preguntas que mandó la gente en estos días que le quieren hacer a Cecilia sobre su relación con los trastornos del lenguaje, así que vamos, todos los que quieran preguntar pueden ir enviando las preguntas, así luego le preguntamos todo a ella para que nos saque todas las dudas. Para los que no saben, el método Tomatis es un método de estimulación auditiva neurosensorial que está hace 70 años en el mundo. En Argentina está hace 20 años y somos 6 las especialistas en el método acá en Argentina. La licenciada Cecilia Martínez es una de ellas y es con la que vamos a hablar en el día de hoy. Hola Ceci, te agrego. Hola Cecilia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahí acomodo. Buenas tardes a todos. Dale, así esperamos unos minutitos, así la gente también se va conectando. Tal cual. ¿Sí? Perfecto. Bueno, feliz día, primer y principal. Bueno, gracias. Ayer fue, pero sí, festejando la profesión. ¿Vos tenés una de la mundial? Festejo bastante varios días. Festejo el Día del Terapeuta del Lenguaje. Así que está bueno. Está bueno tener varios festejos. Vos sos fonoaudióloga y terapista del lenguaje. Terapeuta del lenguaje, sí. Yo primero estudié el profesorado de sordos y terapia del lenguaje hace muchos años. Y después intenté hacer una maestría en lectura y escritura que me encanta. O sea, nosotras desde el abordaje de la terapia del lenguaje, es una profesión que amo, totalmente desde otra perspectiva que la fonoaudiología, que es más clínica. Abordamos el lenguaje desde los procesos psicolingüísticos, neurolingüísticos, desde los procesos mentales que intervienen en el lenguaje, tanto en el desarrollo como en las patologías. Entonces, analizamos las alteraciones y las dificultades del lenguaje desde modelos lingüísticos que ubican, ¿sí?, en qué proceso puede estar la problemática que manifiesta un síntoma, ¿sí? Entonces abordamos desde ahí. Después del intento de hacer esta maestría, tuve la oportunidad de hacer una licenciatura en fonoaudiología, que fue la única corte avalada por la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Medicina, que se dio en la Facultad de Educación, en la misma que yo me formé con el otro título, pero bueno, que la verdad que venía, o sea, estuvo muy bien armada, vino gente de Buenos Aires a dictar módulos específicos de afasiología, gente de la Universidad Aconcagua, acá de Mendoza, que es, digamos, la facultad que forma fonoaudiólogos. Tuvimos el gusto de tener esos profesores dentro de la facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, dando
Andá a lavar los platitos. este ciclo de licenciatura en fonoaudiología, y la verdad que para mí fue una apertura de puertas y laboral muy grande y de formación, porque a partir de ahí, bueno, viste que la vida te va llevando por ahí por caminos que se te van presentando y tenés que ir ayornándote, y la verdad que me salió mucho trabajo relacionado con algo que yo nunca me imaginaba, que era también el trabajo con adultos, neurológicos, y bueno, me formé en fonoestomatología. Bueno, viste que vas yendo por la vida y vas formándote, te vas enamorando de diferentes cosas, y bueno, ¿y vos el método Tomatis lo conociste en la universidad? Y el método Tomatis, a partir de un trabajo de investigación que tenía que ver con otras cosas, por una adscripción a una cátedra. Yo actualmente estoy trabajando en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, en un espacio que se llama Educación Auditiva y Musical. Y gracias a un trabajo para esa materia, en un momento en el que yo estaba adscripta, conozco el método Tomatis leyendo un libro, buscando otras cosas que tenían que ver con la música, en un párrafo pequeño así, y me enamoré, dije, ¿esto de qué se trata? Me interesó, empecé a investigar, y bueno, empecé en qué momento venía para esta bastante costoso formarse, y bueno, en el 2017 tuve la oportunidad de hacerlo en Chile. Así que desde entonces estoy explorando con Tomatis y bueno, y aprendiendo día a día. Como todos, aprendiendo día a día, porque es un abanico de cosas que vas incorporando todos los días, cosas nuevas. Exacto. Bueno, ¿querés contarnos más o menos para que la gente que se va asociando sepa qué es el método Tomatis? Bien, bueno, vamos a hacer un pantallazo para los que no saben. Sobre todo en Mendoza. Mendoza no es muy conocido, y Mendoza es muy tradicional en cuanto a los tratamientos y las cuestiones que tienen que ver con las terapias, ¿sí? Las obras sociales es como que no autorizan lo que no figura dentro de los del Vademecum o de los tratamientos clásicos. Entonces, muchas veces para las familias poder hacerlo en forma particular es difícil. Se puede, buscamos siempre la forma, pero bueno, digo, al tener esta dificultad no es un método que esté muy conocido, que sea conocido, ni que esté muy todavía dado a conocer. El método Tomatis es un método de integración neurosensorial auditiva que trabaja sobre la escucha, ¿sí? A través de un aparato electrónico que posee ciertos programas específicos para trabajar la escucha, para permitir corregir cualquier distorsión que pueda haber a nivel de procesamiento de sonidos, lo cual genera un impacto en el lenguaje, en el habla. Requiere de un procedimiento de tiempo para poder aplicarlo en etapas, ¿sí? Son 3 etapas, 3, 4, vamos viendo de acuerdo a los casos y a las necesidades, a las edades, a los tiempos de escucha. Se lleva adelante a través de unos auriculares que están equipados específicamente con vía aérea y vía ósea, ¿sí? Entonces la persona que hace método Tomatis, en el momento de hacer la estimulación con músicas, que ahora vamos a hablar de qué tipo se tratan, recibe la información por doble vía ósea y vía aérea, lo cual permite un análisis duplicado de la información auditiva. La vía ósea es más rápida, o sea, el sonido viaja por vía ósea mucho más rápido, lo cual alerta al cerebro de que hay una sensación auditiva, ¿sí? Y inmediatamente percibe casi en forma simultánea por vía aérea. A la vez, esta música que se encuentra filtrada, ¿qué quiere decir que está filtrada? Quiere decir que está trabajada en un laboratorio de sonido, lo cual hace que
lo que escuchamos sea algo que nuestro oído y nuestro cerebro nunca escuchó. Es algo nuevo. Es sonido que, si bien nosotros escuchamos música, ¿sí? El cerebro no reconoce la música como no reconoce esa música como estamos acostumbrados a percibirla. Esto es lo que hace interesante el método Tomatis, porque pone en alerta totalmente el sistema, Y la va esta. lo cual mejora la atención, la discriminación, la memoria, los procesos de ¿La memoria. canilla abierta también? La música que utiliza es música clásica, de Mozart específicamente, por las particularidades que tiene la música de Mozart en cuanto a al tipo de sonido, a la métrica, a la repetición de las secuencias rítmicas. Toma. Es una música que está estudiada y comprobada que tiene muchos beneficios a la hora de los procesos cognitivos en los niños y en la ubicación temporoespacial. De por sí la música de Mozart, no digo, es beneficiosa en este sentido, y sobre todo aplicándole los filtros específicos para provocar el efecto matiz, es doblemente beneficiosa. Entonces, utiliza música de Mozart, canto gregoriano y vals. Cada una de estas músicas y estos filtros específicos lo que permiten es trabajar distintas bandas frecuenciales, ¿sí?, del campo auditivo. Entonces, hay sonidos que tienen más que ver con estimular las frecuencias bajas, otras las frecuencias medias y otras las frecuencias altas. ¿A qué me refiero con frecuencias bajas? Sonidos graves. Frecuencias medias son los sonidos más relacionados con el lenguaje, y las frecuencias altas o agudas son las frecuencias agudas, ¿sí? Las frecuencias más finitas que les decimos, que les dice la gente en forma más coloquial. ¿Esto qué hace? Sí. Sí, contame el método Tomatis en relación al desarrollo del lenguaje en niños. Vos, desde tu fundamento como fonoaudióloga, ¿cómo lo desarrollarías para que la gente lo entienda? ¿Cuál es la influencia del método en el lenguaje en niños? Bien, está estrechamente relacionado. Nosotros, el ser humano, se enfrenta al mundo del lenguaje a través de la audición. Es decir, la audición es uno de los primeros sentidos que se desarrolla ya in útero, ¿sí? Alrededor del cuarto o quinto mes de desarrollo del embrión, ya el oído comienza a tener una función y una conexión con el mundo de afuera, totalmente, porque recibe vibraciones que viajan a través de la columna vertebral de la mamá, o sea, todo es a través de la vía ósea, porque en el líquido amniótico, sí, el sonido viaja totalmente diferente y es percibido totalmente diferente que por hueso. Entonces, lo que el bebé escucha en útero son un mundo sonoro, ¿sí?, que después es totalmente significativo fuera del útero. Y lo primero que escucha justamente son los sonidos biológicos, el funcionamiento biológico de la mamá, un corazón, el funcionamiento, el intestino, los sonidos del estómago, del intestino, ¿sí?, el corazón, la respiración de la mamá. Y es por eso que cuando el bebé nace se calma con la voz de la mamá. Es decir, que de allá desde el útero la audición es sumamente importante en el conocimiento del mundo y en lo que después va a tener una simbolización en cuanto a lo cognitivo, ¿sí? Y por otro lado, es lo que nos permite, la función de la escucha, del oído en sí, es aprender una lengua. Es decir, este mundo que nos rodea, que nos habla, lo vamos desarrollando y aprendiendo a través del oído. Es por eso que hay una relación totalmente directa del oído con el desarrollo del lenguaje y el procesamiento auditivo de los sonidos verbales, ¿sí?, de los sonidos del lenguaje. Un oído que tiene distorsiones, un oído que no percibe, ¿sí?, que no... A ver, acá me gustaría hacer una distinción entre el oír y escuchar, que es una también de las cosas que Tomatis plantea y es uno de los precursores en esta diferenciación. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿sí? Nosotros cuando nacemos, todos los seres humanos nacemos, los que no tenemos problemas de
de hipoacusia, sordera, todos escuchamos con el mismo oído, o sea, todos nacemos con el mismo oído, pero el entorno sonoro al que estamos expuestos, el ambiente, un clima, condiciona la forma en que vamos a escuchar los sonidos, ¿sí?, a los cuales vamos a prestar atención. Es por eso que esta también es una de las teorías que habla de por qué el aprendizaje de las lenguas es más fácil en los niños que en los adultos. Mientras más estamos expuestos a determinados sonidos, mejores los vamos a procesar, ¿sí? O sea que la estimulación es totalmente favorable. Entonces, esta percepción auditiva, este procesamiento que vamos haciendo de los sonidos y del mundo que nos rodea, nos permite configurar representaciones mentales para esos sonidos que después vamos a poder utilizar en una forma de articular, digamos. Primero percibimos a nivel del cerebro, ¿sí? La sensación auditiva la tenemos todos, ¿sí? Es estímulo sonoro, llega a mi oído, y eso hasta ese nivel es sensación, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con eso que escuchamos? Esta serie de procesos que desencadenan hasta llegar al cerebro y poder ser reconocidos en una representación mental para ese sonido, eso es más a nivel de percepción, ¿sí? Y eso involucra la total atención y voluntad de la persona a escuchar. Es decir, me tengo que disponer, tengo que tener una actitud de escucha para poder entender y para poder conectar con esto y para poder comunicar, es decir, que haya verdaderamente una comunicación. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Oír no quiere decir que podemos comprender, no quiere decir que podamos comunicarnos, ¿sí? Nosotros creemos que somos buenos comunicadores porque hablamos mucho y en realidad un buen comunicador es aquel que sabe escuchar, ¿sí? Y que logra responder a lo que se le pregunta o a lo que ha podido procesar desde la percepción auditiva para dar respuesta, ¿sí? Y hay un montón de habilidades de la percepción auditiva que se ponen en juego en la escucha, que en los niños que no tienen problemas de audición se encadenan de una forma natural. La atención, la localización, la discriminación, figuras fondo, hacer figuras fondo auditiva, el análisis síntesis, la asociación, todo eso se da en forma natural en un niño que no tiene problemas ni cognitivos, ni de desarrollo, ni de un sistema nervioso que esté retrasado o con algún problema en cuanto al orgánico o de funcionamiento. Pero cuando hay alguna dificultad, esto se tiene que trabajar, se debe corregir, a veces rehabilitar, a veces habilitar o a veces solamente hacer como un entrenamiento, ¿sí?, auditivo para que estas distorsiones mejoren. Y el método Tomatis es totalmente favorable para estimular estos procesos. No es mágico, no es lo único, no es que solo método Tomatis ayuda a esto, no, es un complemento del resto de las terapias que hacemos desde el lenguaje, ¿sí? Perfecto. Ceci, y decime, ¿cuándo a un nene se le puede decir que tiene un trastorno del lenguaje? Bien, hay que ver ahí, evaluar bien, ¿sí?, en ese niño el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Mientras el niño está en desarrollo, hasta los 6 años podríamos decir que su sistema fonológico se está formando, está procesando los sonidos del lenguaje, ¿sí?, y los está perfeccionando en cuanto a niveles perceptivos y en cuanto a niveles expresivos, ¿sí? Son diferentes los procesos de decodificación a los de codificación, ¿sí? Una cosa es decodificar, ¿sí?, percibir y decodificar, y otra cosa es articular, pero está en estrecha relación. Entonces, un problema, mientras el niño está en este proceso de organización perceptiva, ¿sí?, procesos perceptivos organizativos del lenguaje, está aprendiendo y perfeccionando las representaciones mentales para ese sonido, para ese fonema. Entonces es muy importante que el modelo adulto le brinde auditivamente una articulación, un habla clara, fluida, bien articulada, ¿sí?, porque son los sonidos que está incorporando. Ahora, si pasados los 6 años
en donde ya deben estar logrados todos los sonidos del lenguaje, hablamos ya de un trastorno, ¿sí? Si no, podría llegar a ser un retraso, ¿sí? O bueno, habría que hacer evaluaciones para ver dentro de los trastornos del lenguaje cómo lo denominamos, digamos. Pero básicamente sería eso. Mientras el niño está en desarrollo hasta los 6 años, está en proceso de adquisición. No hay trastorno. Hasta los 6 años podemos decir que el nene puede desarrollar tanto la comprensión como la vocalización del lenguaje. Sí, siempre es mejor la comprensión. Siempre hay mucho, es más buena la comprensión que la producción, ¿sí? Puede no hablar o no terminar de haber logrado todos los sonidos del lenguaje, pero tiene muy buena comprensión, comprende todo lo que se le dice. Ahora, ¿qué pasa si no comprende lo que se le dice? Es la escucha, es lo cognitivo, bueno, hay que hacer una evaluación, ¿sí? Más pertinente para el niño. Perfecto, sí, con Carol hablábamos el miércoles pasado de que con Tomatis lo último que aflora es el tema del lenguaje, que va evolucionando primero todo lo que es la rama de comprensión y adquisición del ámbito social hasta llegar al lenguaje en sí. Exacto. Contame vos cómo trabajás eso y qué es lo que vos percibís desde tu profesión y desde tu aplicación del método. Claro, sí, lo último que aparece es los procesos de salida que nosotros le decimos, ¿sí? Es esta diferenciación. A mí lo que me interesa con esto es trabajar la entrada, el input, mejorar el input, porque si mejora el input, después en algún momento la salida va a ser mejor, ¿sí? Por esta estrecha relación que plantea Tomatis entre la audición y el bucle fonoarticulatorio, ¿sí? O auditivo vocal. La voz es capaz de producir lo que el oído puede decodificar y escuchar. Entonces, mejora la escucha, mejora la salida. Pero muchas veces no vemos el resultado inmediato en la salida, que es lo que los papás vienen a ver. No habla, quiero que hable bien, o tiene este problema, o específicamente cuando estamos trabajando en lenguaje, ¿no? Es lo último que aparece, es real, pero mejor, yo insisto, mientras mejore la percepción, en algún momento después la fluidez y la articulación aparece. Perfecto. Y mejora muchísimo.